Bienvenidos de nuevo al Ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez. Si hay algo que a los cristianos nos afecta saber es acerca de un futuro juicio. El cristiano promedio interpreta al juicio de Dios como un juicio en ciernes, es decir, que es un juicio que está en proceso de elaboración o en formación. Y lo preocupante aquí es que cuando somos despertados a la conciencia de que un juicio de Dios se cierne sobre nuestras personas, lo que nos preocupa entonces es cómo mis acciones van a afectarme a mí para determinar ese futuro juicio, porque yo estoy viviendo bajo la amenaza de un juicio que se está formando sobre mí. Nos han despertado pues a esta conciencia de vivir bajo juicio, bajo una advertencia, mejor dicho, bajo una amenaza de juicio. Por el momento solo quiero aclarar que este juicio o veredicto ya fue pronunciado. Y tengo una buena noticia para ti. Este juicio que ya fue pronunciado, este veredicto, solo dice cosas a tu favor. Para que tú puedas descansar y podamos avanzar, entonces te dejo con la tranquilidad de que este juicio de Dios que ya fue pronunciado en Jesucristo para la humanidad, no es en contra, es a favor. Pero bueno, a propósito de juicio, hay dos pronunciamientos dados. Como ya leíamos en la cita en el video anterior, es necesario hacer una división entre estos dos pronunciamientos o estos dos juicios que ya se han emitido hacia el mundo, hacia la humanidad. Y entonces depende de poder hacer esta división de la manera correcta para entonces nosotros poder responder correctamente en nuestra identidad. Así que en base al tema de hoy, expresando nuestra identidad, es que se hace necesario volver a recordar esta cita que yo estaba leyendo para poder nosotros comprender cuál de estos dos pronunciamientos emitidos en cuál nos corresponde a nosotros expresarnos. Así que regreso nuevamente a esta cita de Romanos 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley ya emitió su veredicto. El veredicto ya fue dado, como estábamos examinando en el tema anterior. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos han engañado, todos han fallado desde el punto de vista de la ley. Y si entonces nosotros vamos a estar tratando de evaluarnos conforme a la ley, entonces el resultado va a ser que vamos a terminar con un sentimiento de reprobación. Pero ¿en qué nos beneficia entonces conocer este veredicto que ha emitido la ley? Bueno, nos beneficia, para ilustrarlo, de la misma manera como a Adán y a Eva les beneficiaba a ellos saber que había un árbol equivocado, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no debían acercarse para tocarlo, mucho menos empaparse de esa enseñanza, de ese fruto. Entonces, conocemos que esta ley existe
y que ha dado su veredicto y no lo va a cambiar. La ley no va a cambiar. No depende de nosotros, y por más que nosotros tratemos de esforzarnos en la ley, no vamos a hacer cambiar el veredicto de la ley. Ya fue dado, y eso nos beneficia a nosotros para saber que no necesitamos acercarnos. Hay una recomendación de parte de Dios de solamente conocer con el fin de no acercarnos. Pero ¿por qué? Bueno, porque lo que este juicio en base a la ley se dice, realmente no lo dice de nosotros, no lo dice de la humanidad, no tiene que ver nada con nosotros, no vamos a encontrar nada para nuestra vida, solamente vamos a encontrar demandas, pero nosotros realmente somos incapaces de cumplir las demandas y las exigencias de la ley. Así que Dios dice, solamente te doy a conocer cuál es el veredicto para que tú lo conozcas, pero con el fin de que te alejes, no para que tú acudas a este árbol de la ley y tú pienses que tú te vas a expresar en lo que la ley dice. Recuerda que lo que la ley dice, lo dijo únicamente a aquellos que están bajo la ley, pero el mundo no está bajo la ley, nadie está bajo la ley, todos están bajo la gracia. Es necesario conocer y tomar en cuenta lo que esta ley dice, pero hay un propósito, y como acabamos de leer aquí, la indicación de Dios es que toda boca se cierre, que no haya bocas predicando lo que la ley dice, que estas bocas, en lugar de predicar y hablar, necesitan callar y escuchar. Así que lo más provechoso que tú puedes hacer en tu vida es hacer un alto, detenerte, sentarte y mejor aceptar un discipulado en gracia. No importa que tú tengas muchos años de cristiano y tú pienses que tú lo sabes todo. Quizá todo lo que tú sabes es acerca de la ley o el legalismo. Has llenado tu mente de todo lo que la ley dice, pero, oh sorpresa, eso no lo dice la ley para ti. Solamente lo dijo para aquellos que estuvieron en un tiempo bajo la ley, pero ahora eso no te sirve, eso no habla de ti y tú no vas a expresarte apropiadamente. Te estarías expresando en una identidad que no es la tuya. Tú estarías expresando algo que no te pertenece, algo que Dios no ha hablado para ti. La ley ha hablado, pero no ha hablado para ti. Pero ¿qué pasa entonces cuando estas bocas que predican no se callan y no atienden la indicación de Dios? Entonces estas bocas se convierten en los portavoces de lo que la ley dice, no lo que la gracia dice, algo totalmente diferente. Y por eso es que escuchamos muchas voces hablando lo que la ley dice, muchas bocas predicando bajo lo que la ley dice, pero que no lo dice a la humanidad, que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con los cristianos, no tiene nada que ver con toda la gente. Esto fue solamente algo temporal, como un experimento de Dios para demostrarnos que el hombre jamás podría venir a cumplir las demandas de la ley. Por lo tanto, el hombre no es suficiente por más que se esfuerce para obtener su justicia. Esa justicia necesita recibirla. La ley ya lo dijo, no hay justo, ni aún uno. Pero por cuanto entonces estas bocas siguen hablando lo que la ley dice, lo que nos dicen entonces es que necesitamos hacer algo.
para llegar a ser. Necesitamos agradar a Dios, llegar a agradar a Dios, y cuando nosotros comencemos a agradar a Dios, entonces vamos a llegar a ser justos, porque no hay justo ni aun uno. También estas bocas nos han dicho que el ser humano es malo por naturaleza, que la humanidad fue creada en un estado de depravación total, y estas bocas no se atreven a hablar lo que dice la gracia, que el ser humano es bueno porque fue creado por Dios, que hay un ser bueno que lo habita, que vive en él, y que solamente entonces nos hace falta caminar en lo que este ser ya nos hizo ser, que ya somos. Esa es la abundancia de la gracia, pero la abundancia de lo que la ley dice nos deja entonces con la última conclusión: hay que llegar a ser justos porque aún no lo somos. ¿Puedes ver aquí el punto de partida que te da la ley? Un falso punto de partida. De ahí que entonces necesitamos atender la indicación de Dios, que nosotros necesitamos callar para poder escuchar lo que Dios dice, para poder aprender, porque la Escritura dice que todo el mundo ha quedado bajo el juicio de Dios. Entonces es entre un juicio y el otro, es entre lo que el juicio de la ley ha emitido, que no hay ningún justo, contra lo que la gracia de Dios nos está anunciando, y le está anunciando a todo el mundo, y dice que todo el mundo ha quedado bajo el juicio de Dios, es decir, bajo lo que Dios emite, bajo lo que Dios enseña, bajo lo que Dios declara en el mensaje de su gracia, de ese amor incondicional que es dado a toda la humanidad. Pero dice todo el mundo, y la palabra aquí es cosmos. Es la misma palabra que encontramos en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Dice al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos. Es un mensaje cósmico. Y ese mensaje tiene que ver entonces con una posición total, enteramente cósmica, no parcial, sino ya totalmente establecida y definida por la justicia de un solo hombre, Jesucristo. El término, entonces, volvamos otra vez a este término para la palabra mundo que se usó, cosmos, no es aion o oikoumene. Estos son dos términos que nos dan la idea de que se dirige hacia cierta gente solamente, o hacia cierto territorio. Hay un enfoque de parcialidad, pero no hay un enfoque cósmico, universal. Todo el cosmos ha quedado bajo el amparo y la protección del juicio de Dios. Este juicio es a tu favor. Ahora entonces necesitamos escuchar lo que dice este juicio de Dios. Primeramente, empaparnos de lo que el juicio de Dios dice y dejar de lado lo que nosotros habíamos estado acostumbrados a escuchar, lo que la ley dice, porque no lo dice de nosotros, pero realmente la gracia ha estado hablando intermitentemente. La gracia no se ha callado y busca que esas bocas puedan hablar lo que la gracia está diciendo y puedan predicar lo que la abundancia de la gracia de Dios.
como dice Hebreos 10, versículo 14. Hebreos 10, versículo 14 es algo que la gracia ha estado diciendo durante siglos, que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Por una sola ofrenda. La vida de un solo hombre es más que suficiente. Es lo que nos ha estado diciendo. Por la vida de un solo hombre, toda la humanidad tiene vida, y es por medio de este hombre que Jesucristo, que Dios ha amado tanto a la humanidad, ha amado tanto al cosmos, y el cosmos no solamente es todo el mundo, el cosmos es todo, infinitamente todo. No puede haber algo que pudiera haber quedado sin la cobertura de la gracia de Dios. Todo absolutamente vive y se mueve bajo la gracia, porque es la gracia lo que le da vida. La ley, lo que dice la ley, no es nada alentador, es verdaderamente devastador. Y Dios no quiso que nos fuéramos por un mensaje devastador, o donde podíamos vivir solamente en una vida miserable. Dios ha querido que nos vayamos por un mensaje de vida abundante, y Jesús dijo, Él pronunció firmemente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante es lo que nos está ofreciendo. Ese es el veredicto, ese es el juicio de Dios, ya que todo está a tu favor en el juicio de Dios. Pero si tú te metes a ese árbol equivocado de lo que la ley dice, a ese sistema de enseñanzas, entonces realmente no vas a poder encontrar y por lo tanto disfrutar de esa vida abundante. Esa vida abundante solamente está en Jesucristo, y la gracia está anunciando que por una sola ofrenda nos hizo perfectos. Una sola ofrenda ha sido suficiente para el cosmos. Una sola ofrenda para ti y para todo el cosmos ha definido todas las cosas y todo el destino del hombre, y todo el origen y el destino está en un solo hombre. ¿Cómo puede ser esto, que por una sola ofrenda? ¿Cómo puede ser que yo no puedo interponer mi esfuerzo, porque debo alejarme de esa idea y desterrarla de mi mente, a esa idea de que yo voy a llegar a ser, y que yo necesito llegar a ser, y que para llegar a ser entonces yo necesito hacer cosas que agraden a Dios? Naturalmente es necesario el comportamiento, pero aquí no tiene cabida el comportamiento, porque nos dice este juicio que no tiene cabida la participación del hombre. La participación del hombre no define su ser, quién es, su identidad. No podemos expresarnos según nuestra participación o según lo que estamos haciendo, porque eso no determina nada. Eso solamente determina una vida religiosa miserable. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que la ofrenda de un solo hombre ha definido a toda la humanidad? Podemos verlo, y si nos adelantamos, entonces yo sé que aquí estamos dejando material, pero vamos a adelantarnos al versículo 25 aquí en Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí no se trata de tu fe, se trata de la fe de Jesús. Hay dos. Tenemos que también hacer una división. ¿Cuál es mi fe que yo pongo Jesús? ¿Y quién es la fe? Hay dos fe.
Aquí en este caso, fe es la vida de Jesucristo. Todo entonces para ti, y la gracia lo resalta en la vida de un justo, y este justo es el que hace a todos justos. Este justo en la gracia, aquí la gracia nos dice que sí hay un justo, y que en la vida de este justo entonces nos hace justos a todos. ¿Por qué entonces tenemos la indicación de callar? Porque todo el tiempo hemos estado hablando lo que la ley dice, hablando incorrectamente y expresando nuestra identidad incorrectamente. Hay un mensaje que sí necesitamos hablar, pero primero necesitamos callar y sentarnos. Y no creer que porque hemos pasado mucho tiempo en la iglesia, hay algunos que se consideran líderes y que lo saben todo y que ellos harían mucho mejor las cosas que cualquier pastor, que ellos tienen una mejor manera de hacer las cosas. Pero todos, lo mejor que podemos hacer en esta vida es sentarnos y escuchar, permitir ser enseñados, permitir ser discipulados, porque si no somos discipulados en la gracia, a lo único que vamos a recurrir para hablar es a lo que dice la ley, y vamos entonces a motivar a la gente a que se exprese en algo que Dios no dice, nunca jamás, pero sí lo dijo y lo estableció la ley. Quiero dejarte finalmente, yo sé que necesito hacer una continuación de este tema, no lo alcanzo a cubrir, pero te quiero dejar con esto. Reconoce que hay una división, entonces, que lo que la ley dice es un ministerio, pero ese ministerio es un ministerio de muerte, de condenación. En cambio, la gracia es un ministerio del Espíritu, donde está tu identidad. En este ministerio del Espíritu, tú necesitas aprender a expresarte. Yo te invito entonces a que permitas que Dios te hable por medio de su gracia. Nos vemos.